Dios les bendiga grandemente, mis queridos hermanos y amigos. Ahí donde usted está, le envío un gran abrazo. Que el favor, la gracia y la bendición de nuestro Padre Celestial alcancen su vida y la de su familia. En el día de hoy vamos a continuar hablando acerca del corazón del hombre, pero en esta sección hablaremos acerca de las impurezas del corazón. Hay algo que debemos tener en cuenta, y es que cuando hablamos acerca del corazón del hombre, debemos hacernos una pregunta. Y esa pregunta es: ¿qué tanto sé o qué tanto conozco acerca del corazón? Lo primero que debemos hacer es ponernos en su debido contexto. La palabra de Dios dice lo siguiente: y el mismo Dios os santifique en cuerpo, alma y espíritu. Vuelvo a repetir: cuerpo, alma y espíritu. Aquí la palabra de Dios ya nos está diciendo que nosotros somos seres que tenemos participación tanto del plano natural como del plano espiritual. Entiéndase bien, el hombre no es solamente el cuerpo que posee. Usted también posee un alma y un espíritu dentro de usted. La ciencia ha logrado grandes investigaciones y grandes avances para intervenir el corazón físico, el órgano vital del cuerpo que bombea sangre por todo nuestro cuerpo. Pero nosotros entendemos que la ciencia ha llegado hasta donde Dios le permite, porque han habido momentos donde la ciencia ha desahuciado personas. La ciencia han habido momentos en que ha dicho: no sabemos qué hacer o no podemos hacer más. Hasta aquí llegamos nosotros. Entonces, nuestro buen Padre Celestial, si la persona pone su confianza en Él en su infinita misericordia y conforme a su gran bondad, obra en la vida de los desahuciados. Él obra en la vida de los hombres y mujeres que ponen en Él su confianza. Bendito sea el nombre de Jesús. Allí donde la medicina no pudo hacer, allí donde los psicólogos no han podido hacer, allí donde las terapias nada han logrado hacer, allí donde las cirugías no concretaron absolutamente nada, allí donde la ciencia se perdió, se confundió, allí es donde nuestro Padre Celestial puede obrar de manera sobrenatural si usted le cree, si usted se lo permite. No hay cosa difícil para nuestro Dios, no hay nada que Él no pueda hacer. Él es el creador del hombre, Él dio vida a la humanidad, todas las cosas fueron creadas por el poder de su palabra. Así que ahí donde los médicos dijeron: yo nada puedo hacer, confía en Dios, porque Dios sí lo puede hacer. En el nombre de Jesucristo no hay nada imposible para nuestro Dios. Y para todo aquel que cree, todas las cosas en Cristo Jesús también le son posibles. Usted no es solamente el cuerpo que posee. Dios no solamente quiere intervenir su corazón físico si le aqueja alguna enfermedad, sino que Dios también quiere intervenir ese corazón espiritual, porque en el corazón espiritual es donde se mueven los deseos, las pasiones, los pensamientos, las determinaciones, las motivaciones se mueven allí, la voluntad se mueve allí, en el corazón del hombre, en ese corazón espiritual. Y la Biblia dice también que el corazón espiritual es como una bóveda, es como un recipiente, donde dice la Escritura en San Lucas capítulo 6, versículo 45, el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo que tiene, y el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que tiene, porque hay cosas buenas que podemos atesorar, como la palabra de Dios. Podemos incluso abrir las puertas de nuestro corazón para que allí more Jesucristo, para que Él entre y haga los cambios, pero también podemos estar abriendo la puerta de nuestro corazón, o haber abierto la puerta de nuestro corazón a aquellas cosas que nos contaminan, que nos dañan, que nos perjudican, que nos hacen vivir no bajo la bendición de nuestro
Padre que está en los cielos, podemos haber abierto la puerta del corazón al mismísimo pecado, al pecado y al ser que está detrás de ese pecado, que es Satanás, el diablo. Podemos a veces, de manera consciente o de forma inconsciente, haberle abierto la puerta de nuestro corazón al poder de los demonios. Y es por eso que en este día es importante que podamos prestar atención, es importante que podamos escuchar atentamente para guardar y poner por obra la palabra que Dios nos envía hoy. Jesucristo dijo en Mateo capítulo 4, versículo 4, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque el pan es para el sustento del cuerpo natural, el pan es para el sustento de la figura física que poseemos, pero la palabra de Dios es para el sustento y la preservación del alma. Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret. Dios por medio de su palabra nos alimenta, por medio de su palabra nos sana, nos libera, nos restaura, nos levanta, nos vivifica. Es por eso la importancia de que usted y yo comamos la palabra que Dios envía, porque así como el cuerpo físico necesita comer pan, el cuerpo espiritual necesita alimentarse de la palabra que sale de la boca de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces es importante que nosotros tengamos un mejor entendimiento acerca de nuestro corazón. Entendemos que la ciencia hace estudios por años para llegar a ciertos resultados y aún así quedan cortos. Pero en el ámbito espiritual, ¿quién sabe cómo es y cómo funciona el corazón? Bueno, la Biblia nos enseña acerca de ello. Y esto es lo que dice la palabra de Dios en Jeremías capítulo 17, versículo 9 y 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y hace una pregunta, ¿quién lo conocerá? Versículo 10 dice, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y quiero decirle algo más antes de continuar. Usted que me escucha, no confíe en su corazón. Confíe en la palabra que sale de la boca de Dios. Confíe en el Espíritu Santo que le guía toda verdad. Confíe en la voluntad de Dios, no confíe en su corazón, porque hay momentos en que su corazón, mi corazón, sin darnos cuenta nos puede llegar a engañar, porque es engañoso y más engañoso que todas las cosas, dice la Escritura. Así es el corazón espiritual, engañoso. Y usted dirá, ¿y por qué Dios nos dio un corazón engañoso? No, recuerde que todo era perfecto en Edén, hasta que el hombre escogió pecar. Ahí vino la corrupción, ahí vino el desorden, ahí vino el desequilibrio. El hombre en su corazón se inclinó por su propia voluntad y eso trae las consecuencias hasta el día de hoy. Por eso es que todas las personas después de Adán, a excepción de Cristo, que es el segundo Adán, pero toda la descendencia después de Adán salieron peores que el mismo Adán. Nosotros no vemos a Adán asesinando a nadie, pero vemos que le nace un hijo que mata a su hermano. Y de ahí vemos toda la degradación en la humanidad. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces el corazón del hombre, cuando se apartó del gobierno de Dios allá en el principio, se tornó en un corazón engañoso más que todas las cosas y además perverso. Pero el único que lo conoce es el Creador, por eso dice, ¿quién lo conocerá? El Creador es el único que conoce las disposiciones de tu corazón. El Creador es el único que conoce lo que se mueve en el corazón del hombre. El Creador es el único que conoce lo que el hombre guarda, lo que el hombre esconde, lo que el hombre almacena allí
en su corazón. Y solamente el Creador tiene el poder y la autoridad para liberar, para sanar, para restaurar, para levantar, para direccionar y para limpiar el corazón de todo tipo de impurezas que hacen que el hombre viva una vida contaminada. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos ahora al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 8. Y la escritura dice lo siguiente: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Quiero definir de forma breve la palabra o la frase doble ánimo. Una persona o un hombre o un ser humano de doble ánimo es un individuo que nunca expresa o nunca da una respuesta certera. En esa persona jamás hay una decisión estable. Hoy te puede decir que sí, pero en 5 segundos lo más probable es que sea ya no. Las personas de doble ánimo son personas que necesitan intervención divina porque hay un problema en su corazón. El hombre de doble ánimo, dice la escritura, es inconstante, no en algunos, dice en todos sus caminos, sin excepción alguna. Porque el doble ánimo, mis queridos hermanos, es un asunto del corazón. Y es un asunto de un corazón que se encuentra en estado de impureza. Y se lo voy a demostrar por la Biblia. Vamos a verlo a la luz de la palabra de Dios. El doble ánimo es un asunto del corazón. Es un problema que ha echado raíces o que está arraigado en el corazón de los hombres. Hay algunos hombres que al entregar su vida a Jesucristo hemos podido ser libres de todo doble ánimo. Pero el doble ánimo es la manifestación del estado de impureza en que se encuentra el corazón de la persona. Un corazón allanado por el doble ánimo tiene las siguientes características. O un corazón donde está arraigado el doble ánimo tiene las siguientes características. No es fiel. Manifiesta constantemente infidelidad, porque su sí nunca es un sí y su no nunca es un no. Siempre cambia o no se mantiene, no permanece en lo que dijo o en lo que se comprometió desde el principio. Promete y no cumple. Además, no es sincero. No habla con la verdad. Es como que siempre está diciendo algo que no es cierto, porque no es algo estable, no es algo bien definido, no es algo claro en su corazón. Las personas con doble ánimo en su corazón no son personas confiables, porque no se puede depositar confianza en personas que no tienen un rumbo fijo, que tienen una gran deficiencia en su carácter. Tú los dejas en la puerta y 5 segundos después la puerta ha sido abandonada y ya no hay guardia en la puerta, ya no hay quien cuide la puerta. Tú entregas una responsabilidad y 5 minutos antes te enteras que a la persona en quien depositaste confianza para cumplir esa responsabilidad ya no está con el ánimo de cumplir con la responsabilidad o simplemente desaparece, se ausenta. Una persona con doble ánimo en su corazón tampoco confía en Dios porque duda del Señor.
La palabra de Dios es firme, la palabra de Dios no pasará, la palabra de Dios se cumplirá, no vuelve a Dios vacía. Pero cuando hay arraigado doble ánimo en el corazón de la persona, esta persona duda de la palabra de Dios, no confía en Dios, porque se mueve esa persona en un doble ánimo, ora pidiendo una cosa, pero no lo hace con fe, lo hace con dudas. Un corazón con doble ánimo no cumple con el propósito de Dios, y el propósito de Dios no se puede cumplir en esa persona. Además, una persona con doble ánimo en su corazón no lleva buen fruto. Es incapaz de dar fruto porque es inconstante en todos sus caminos. Comienza los estudios, los abandona el primer mes, los abandona 2 semanas antes de terminar, los abandona, y entiéndase bien, los abandona no por razones de falta de dinero, no por razones de enfermedad, no por razones de que se cambió de país o de ciudad, los abandona porque su ánimo cambia, no da fruto, no lleva buen fruto. Bendito sea el Señor. Y asimismo el doble ánimo infiltrado en el matrimonio, infiltrado en la crianza de los hijos, infiltrado en el trabajo, y la persona nunca concreta nada, nunca llega a nada por causa del doble ánimo que está arraigado en su corazón. No cumple ni con Dios ni con los hombres. Y entiéndase bien, el doble ánimo no tiene que ver con el país donde usted nació, no tiene que ver con su color de piel, no tiene que ver con cómo lo criaron sus padres, no tiene que ver con su estatus social, no tiene que ver con que tenga o no tenga estudios, no tiene que ver con cuál es el salario que gana o cuál es el jefe que le tocó o la iglesia donde está asistiendo. No, el doble ánimo es un problema de impureza en el corazón. Hay que revisar el corazón, porque es allí donde se arraiga el doble ánimo. Una persona de doble ánimo, por consecuencia, no alcanza buen testimonio, porque es una persona volátil en todos sus asuntos y compromisos. No permanece. Después de haber dicho que sí, su ánimo cambia y luego ya no permanece. Entonces nosotros necesitamos permitirle al Espíritu Santo que obre en nuestros corazones, porque hay personas que tienen el doble ánimo bastante arraigado en sus corazones. Por eso les cuesta discernir la voz de Dios, porque Dios está diciendo una cosa y no le creen, dudan. Y la Escritura dice, pero pida con fe y no dudando, porque aquel que duda es semejante a las ondas del mar que son arrastradas de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Cuando usted se mueve en el doble ánimo, se priva de recibir respuestas desde lo alto. Y a veces hay personas que su estilo de vida es conforme al doble ánimo, pero a veces hay personas que en etapa de sus vidas entran en un doble ánimo. Hay un doble estándar, hay un doble pensamiento, hay una vacilación en sus corazones. No están firmes en la voluntad de Dios. Bendito sea el Señor. El Espíritu Santo nos ha estado hablando del corazón del hombre y nos ha estado enseñando cómo Él quiere gobernarlo. Usted y yo debemos buscar la pureza de nuestros corazones en la presencia de Dios. Salmo capítulo 51 nos enseña acerca de cómo pedirle a Dios en cuanto a nuestro corazón. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y un espíritu recto dentro de mí. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, la Escritura, así como nos muestra cuál es el problema que estamos enfrentando y la situación que nos está poniendo en desventaja, también las Escrituras siempre vienen para darnos la solución. O sea, Dios hace la herida, pero también cura la herida. Bendito sea su nombre. Y aquí la palabra de Dios en Santiago capítulo 4, versículo 8, las Escrituras nos dicen lo siguiente: acercaos a Dios
y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y es aquí donde la Escritura nos enseña que el doble ánimo es un estado de impureza del corazón. Porque dice, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Bendito sea el nombre de Jesús. Y la Escritura ya nos decía en Mateo 4:4 que no solo de pan viviría el hombre, que no solo de pan vive o vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que toda persona que esté en el propósito y en la disposición de que su corazón sea limpiado, necesita abrir su corazón, abrir su vida, disponer todo su ser para que entre la palabra de Dios. Las Escrituras también nos dicen en el libro de San Juan, capítulo 15, versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Estas son las palabras del Señor Jesús para todo aquel que en Él cree. Pensando, meditando en esta situación del doble ánimo, le hago una pregunta. ¿Cómo le ha perjudicado? ¿Cómo le ha privado de la bendición del Altísimo? ¿Cómo usted se ha visto afectado para mal a causa del doble ánimo? ¿Cómo una decisión tomada en un doble ánimo, cómo el vacilar en decisiones importantes le han traído quizás malas consecuencias? Cómo usted ha visto el pan quemarse en la puerta del horno por causa de haber dudado, por causa de haber vacilado, por causa de haber claudicado en su corazón con eso que Dios dijo. Y Dios dijo 2 pasos al frente y 1 a la derecha, y dio los 2 pasos al frente, y al momento de dar el paso a la derecha dudó y lo dio otra vez para atrás. Y se perdió la bendición. Cómo su vida ha sido afectada en su matrimonio, en su vida conyugal, el doble ánimo. Cómo ha sido afectado en su trabajo con el doble ánimo. Y por qué no decirlo, cómo si usted participa o sirve en alguna iglesia, cómo eso le ha afectado para mal, cómo esto ha manchado su testimonio. La causa de comprometerse en algo que nunca cumplió. La causa de poder decir cuenten conmigo y 5 segundos después pues ya no tenemos a nadie porque le cambió el ánimo a la persona que se había comprometido. Cómo esto afecta su relación con Dios, porque a veces comenzamos el día en la disposición de orar, pero a medida que pasan las horas va cambiando el ánimo y ya cerramos el día sin entrar en comunión con Dios, sin buscar su rostro, sin rendir nuestra voluntad. El hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo que tiene. Por lo tanto, si en el corazón de alguna persona está arraigado o se está manifestando, o se está moviendo o está operando el doble ánimo en el grado o en el nivel que sea, se ha de manifestar y va a ser notorio y le ha de perjudicar. Porque el hombre de doble ánimo es inconstante, es incapaz de permanecer firme en todos sus caminos. Y cuando el doble ánimo comienza a crecer y comienza a allanar el terreno y a ganar territorio, bendito sea el Señor. Pasa a la persona a ser alguien no confiable, alguien con quien no se puede contar, alguien que ya no es útil para aquellas cosas donde se requiere la máxima seriedad y compromiso. Y principalmente el doble ánimo afecta la relación con Dios. Le invito a que ahí donde usted está incline su rostro y ore junto conmigo. Padre, te pedimos en el nombre de Jesucristo que nos ayudes en esta debilidad, pues tú nos has dicho que el corazón del hombre es engañoso y perverso, y es más engañoso que todas las cosas y perverso como lo dice tu palabra. Pero tú también has dicho, Señor, que no solo de pan vivirá el hombre,
Y nosotros recibimos hoy esta tu palabra en nuestro corazón para que ella entre y corte con todo doble ánimo. Que las raíces del doble ánimo sean cortadas por el poder de tu palabra en nuestros corazones. Desarraigamos en el nombre de Jesucristo la cizaña que el enemigo plantó, ese doble ánimo, esa falta de firmeza, esa falta de compromiso, de disciplina con Dios, con la obra de Dios, con la familia, en el trabajo, en los compromisos personales. En el nombre de Jesucristo desarraigamos en esta hora. Tu palabra dice, Padre, que nos has puesto para plantar, pero también para desarraigar, para derribar, pero también para edificar. Y en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret, se desarraiga ahora todo doble ánimo en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, y te pedimos que seas tú quien traiga transformación a la mente y al corazón. Que el testimonio de todas las personas que me escuchan sea transformado. Que dejen de ser personas confiables y tú las conviertas en personas confiables, constantes, perseverantes en la voluntad de Dios y en todos los asuntos, Señor, que no avergüenzan. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, que tu intervención divina sea en nuestros corazones, que tú sanes el corazón y lo limpies de todo doble ánimo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.